Él es culpable en todo sentido, por lo que hizo en la Casa Blanca, porque ningún presidente había hecho lo que él hizo. Ellos quieren deshabilitarlo, que él no corra para el 2024, pero ese va a ser nuestro presidente del futuro. Así fue parte de lo que se vivió en la histórica audiencia de Donald Trump. El primer expresidente de Estados Unidos que enfrenta cargos a la justicia llegó al tribunal de Manhattan bajo extremas medidas de seguridad, donde ya lo esperaban decenas de reporteros, simpatizantes y detractores. Durante la audiencia, Trump escuchó atentamente y se declaró no culpable de los 34 cargos en su contra por un supuesto pago encubierto a la actriz de películas de adultos Stormy Daniels y falsificación de documentos. Finalmente fue arrestado por falsificar registros empresariales, pero salió libre al ser un delito menor. Estuvo más o menos una hora ahí en la corte. Más adelante le tendremos todos los detalles del caso y las primeras declaraciones de Trump que dio en Mar-a-Lago cuando regresó a Florida. Y recordemos que en diciembre tiene que regresar a ver qué pasa con el expresidente Donald Trump, a ver cómo afecta esto a su campaña política. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Está en Imagen Noticias con Francisco Sea y en otras noticias déjenme comentarles que hablando de Estados Unidos, luego de las constantes acusaciones de senadores y congresistas de este país contra el gobierno mexicano por el tema del fentanilo, el presidente López Obrador le envió una carta al presidente de China, Xi Jinping, para solicitarle su apoyo en el control del envío de fentanilo de China a México. Sería un apoyo inestimable contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos o qué puertos mexicanos, a qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia. Y mire, por su parte, el canciller Marcelo Ebrard le respondió al senador republicano Lindsey Graham, quien respalda la idea de que los cárteles mexicanos son responsables de la crisis por el consumo de fentanilo en Estados Unidos. Vea. Conviene tener claro que en el origen de este problema, México no ha tenido absolutamente nada que ver. Primero que habría que decirle al senador. Nosotros estamos ayudando a Estados Unidos, no generando el problema. Y mire, de este conflicto pasamos al de la reforma electoral. Ayer la Suprema Corte admitió a trámite los recursos de reclamación que presentó el Senado y el Ejecutivo Federal contra la admisión y suspensión del Plan B. Estos recursos de reclamación podrían ser encargados a la ministra Yasmín Esquivel y al ministro Juan Luis González. ¿Qué le parece? Por su parte, los 21 gobernadores de Morena y la jefa de gobierno de la Ciudad de México enviaron una carta pública a la Suprema Corte para que se revierta la suspensión del Plan B. Aseguran que lo único que se busca es que en México no haya instituciones que sirvan a un grupo. Escuchemos a la jefa de gobierno. Lo que no queremos es que haya instituciones, primero, que sirvan a un partido político o a un grupo en nuestro país, que sean imparciales verdaderamente, y segundo, pues que hagan su trabajo de manera institucional sin el gasto de tantos recursos. Y eso quiere decir el Plan B. Qué cosas, ¿no? ¿Usted qué opina? Oiga, así como los gobernadores morenistas cierran filas, en la oposición se mantiene la llamada defensa del INE. Hasta ayer se habían presentado 164 controversias constitucionales y 14 acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma electoral. De acuerdo con la Suprema Corte, de las controversias presentadas se admitieron a trámite 132 y de las 14 acciones de inconstitucionalidad van 8. En más información, ¿recuerda usted el caso del señor Antonio Monroy, quien fue asesinado en el restaurante La Polar aquí en la Ciudad de México? Bueno, pues el abogado de la familia, David Arellano, anunció que presentaron de manera formal una solicitud para que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación. Argumentó que detectaron varias irregularidades graves en la investigación por parte de la Fiscalía Capitalina que afecta los derechos de las víctimas directas e indirectas y que han violado el debido proceso.
También aquí en la Ciudad de México, la Policía de Investigación detuvo a 4 implicados en el asesinato de los hermanos Tirado y de su tío José Luis González. ¿Se acuerda? En la que sucedió en la colonia Roma. Bueno, pues se trata de Hugo Israel N., quien al igual que los otros 3 detenidos era pariente de la dueña de la casa, de donde querían desalojar a la familia. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, informó que fue trasladado al reclusorio norte, donde quedó a disposición de un juez. Y nos vamos a Veracruz, donde a 24 horas de haber sido reportado como desaparecido fue localizado con vida el reportero de Nota Roja, Ricardo Villa, en el municipio de Tihuatlán. Hasta el momento no se han dado detalles sobre su estado de salud, pero medios locales le informaron que fue trasladado a un hospital, pues presentaba algunos golpes. Tras las versiones que señalaban que había policías ministeriales implicados en el secuestro del periodista en Poza Rica, el gobernador Cuitlahua García negó dicha participación. Gracias a todos ellos, mi hijo Ricardo Villanueva, pues ha aparecido. Pero también quiero agradecerle al mecanismo federal, al mecanismo del Estado de Veracruz, por todo el apoyo que se nos dio desde ayer. Y hoy apareció mi hijo Ricardo Villanueva. Muchas gracias al señor gobernador, al señor López Obrador y a todas las autoridades que nos apoyaron. Y mire, precisamente en situaciones que sucedieron allá en Afganistán, nueva polémica por el régimen en Afganistán. Los talibanes emitieron una orden para prohibir que las mujeres afganas empleadas por la ONU trabajen en cualquier parte del país. El anuncio fue hecho por Stephanie Dujarric, vocera del secretario general de la organización, denunciando que la decisión es inaceptable e inconcebible. En otra información también, cientos de personas que viven en zonas aledañas al volcán del Nevado de Ruiz en Colombia fueron desalojadas por el riesgo de erupción y el fantasma del peor desastre natural en la historia del país, que en 1985 dejó 25,000 muertos. Autoridades informaron que unas 40 familias serían reubicadas en las zonas más seguras como una medida preventiva. Si la pregunta del día, Marlene Stahl, buenos días. Buenos días, Paco, buenos días también todos ustedes que nos acompañan esta mañana de miércoles. Son las 5 de la mañana con 54 minutos y bueno, a través de redes sociales hoy le vamos a preguntar, ¿cree que Donald Trump se ha declarado culpable y pise la cárcel? Participe con nosotros a través de @ImagenSea, que son nuestras redes sociales en las 3 plataformas, Facebook, Twitter e Instagram. Regreso contigo, Paco. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos que, pues bueno, por supuesto, con nuestro tema de la semana, la salud. Precisamente este 2023, la Organización Mundial de la Salud cumple 75 años. Aquí, por supuesto, vamos a ver cuáles son los logros de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, y también tuvo que manejar la pandemia, que fue un asunto no menor, por supuesto. A una semana del incendio en la estación migratoria de Juárez, en Chihuahua, que dejó 40 muertos, la Fiscalía General de la República informó que fueron vinculadas a proceso 5 personas por el delito de homicidio y lesiones, ambos dolosos. Se trata de los agentes de migración Daniel N., Rodolfo N. y Gloria N., así como del guardia de seguridad privada Alan N. y el migrante Jason Catarí. Los funcionarios de migración y el guardia de seguridad serán juzgados como autores materiales por omisión, mientras que el indocumentado fue vinculado como autor material de la acción. Precisamente para sustituir al Instituto Nacional de Migración, el presidente López Obrador y el padre Alejandro Solalinde trabajan en la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Tras reunirse en Palacio Nacional por casi 2 horas, el padre Solalinde comentó que el presidente ya dio el visto bueno a quien fungiría como secretario ejecutivo del organismo y dejó en claro que el proyecto no contempla mandos militares. Salvo que se diga otra cosa, se va a llamar así, miren, con México. Pero la idea es esa, que se sustituya el Instituto Nacional de Migración. Con esto entonces ya no seguirán los mandos militares al frente de la estrategia de migración. Ni uno, ninguno. Pero todo es un proceso. Ellos se van a asustar cuando lo vean que en la prensa, pero es la verdad. Y ya no es mía, no es idea mía, es instrucción del presidente, pero lo vamos a hacer bien, decentemente, legalmente, como debe de ser.
Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, decenas de migrantes haitianos regresaron al Parque Giordano Bruno, en la Colonia Juárez, a 2 cuadras de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Insisten en que no quieren irse a otros estados porque eso retrasa sus trámites. Poco les importa las insalubres condiciones en las que viven y que no tienen dónde bañarse. Por su parte, vecinos de la Juárez hicieron una petición a las autoridades. Sí es incómodo que pase uno y que esté todo... Es más, camínele por allá, es un apestadero que no se aguanta. Y pues eso provoca que todos nos enfermemos, ¿no? Es afectable como tanto los que viven como los que tenemos negocios, porque a poco es muy sano, por ejemplo, el restaurante que está aquí a la vuelta, que está aquí la gente, pues también le perjudica, ¿no? Tendría que venir el gobierno, ¿no? Ayudarlos, apoyarlos, poner más baños públicos. Vienen así de manera muy esporádica a ayudar un poco y de ahí ya no les vemos durante días. En el caso de Regina, la menor de 13 años, quien se encontraba internada en el hospital de Toluca, que iba en este globo, por lo que pasó allí en Teotihuacán, ya fue dada de alta, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud mexiquense. Detallaron que mostró una recuperación favorable después de estar hospitalizada por 3 días. Informaron que continuará el tratamiento médico y la vigilancia en el manejo y curación de las heridas y quemaduras. La violencia sigue imparable en el estado de Zacatecas. El lunes por la noche secuestraron a 2 mujeres y una bebé de apenas 6 meses de edad. Esto fue en Fresnillo. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que una de las mujeres es la esposa de un militar y la otra es su hija. De acuerdo con los testigos, las mujeres fueron interceptadas por sujetos armados cuando viajaban en un vehículo. Producto de esta agresión, la Sedena informó que en las próximas horas arribarán al estado fuerzas especiales del Ejército con la misión de rescatar con vida a las mujeres y aplicar una política de cero tolerancia. Aquí en la Ciudad de México, ayer por la noche hubo un bloqueo en Insurgentes y Ticomán, en la alcaldía Gustavo Madero, por la desaparición de la joven Verónica Flores Cabrera, de 28 años de edad. Familiares y amigos de la joven exigen a las autoridades su colaboración para encontrarla. Además, le piden a la Fiscalía que emita una orden de cateo en el domicilio de la pareja de Verónica, pues fue la última persona con la que tuvieron contacto. El bloqueo fue porque está la desaparición de Verónica Flores Cabrera. Este sábado en la noche, como alrededor de las 12 de la noche, fue la última comunicación que hubo con ella. Los datos que se tienen es que ella llega al domicilio de su novio, Río de los Remedios y Avenida Central. Y mire hasta dónde llega la violencia y la inseguridad. Cientos de habitantes de San Antonio, en Texas, San Antonio de las Tejas, en el municipio de Coyuca de Catalán, tuvieron que dejar sus casas por la amenaza de la familia michoacana y el grupo criminal que por supuesto opera en la región de Tierra Caliente en Guerrero. Un total de 34 familias huyeron de la comunidad de San Antonio Las Tejas, en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán, amenazados por la familia michoacana, que desde principios de marzo les exigieron que abandonaran su pueblo. A bordo de 9 camionetas y 12 cuatrimotos, alrededor de 200 personas decidieron abandonar sus tierras. Recorrieron la sierra durante 8 horas hasta llegar al municipio de Tecpan, en donde se refugiaron en el Zócalo. Los lugareños pidieron una base militar para evitar ataques de la familia michoacana, pero les fue negada, por lo que decidieron huir. No hubo respuesta. Estaba Bueno, la respuesta fue que no. Así mismo nos dijo el teniente del batallón de Teloloapan, fue el que nos atendió. Está en la base en Vallados. Él fue allá al pueblo y nos dijo que no hay respuesta. Los pobladores denunciaron semanas atrás que desde el 7 de marzo el grupo delictivo disparó en el pueblo y les advirtieron que se marcharan para evitarse problemas. La solicitud de presencia militar y policíaca no fue atendida por autoridades, por lo que a la mañana de lunes optaron por abandonar sus casas, animales y tierras. Pues aquí lo que está en juego es la soberanía del ejido. Somos un ejido que cuenta con 17,000 hectáreas, 8,000 hectáreas de bosque, tenemos aserraderos, tenemos una fábrica de muebles de las más importantes a nivel estatal. El grupo de desplazados se concentró en el Zócalo de Tecpan. Ahí durmieron a la intemperie, recostados en colchonetas o en los sillones que alcanzaron a transportar con ellos. Su exigencia es que haya condiciones de seguridad para regresar a su comunidad. Nuestra petición creemos que es muy simple. Nosotros no queremos estar aquí causando tráfico, ni mucho menos lástimas. No venimos por una despensa. Simplemente queremos que haya seguridad en nuestra comunidad para poder regresarnos a trabajar. Hasta este lunes por la tarde, inició un encuentro entre los desplazados con autoridades del gobierno estatal para solucionar el conflicto y la estadía de las familias afectadas. Con información de Ángel Galeana, Imagen.
El gobierno mexicano anunció la compra de 13 plantas generadoras de energía eléctrica de la compañía Iberdrola, con lo cual la Comisión Federal de Electricidad se convertirá en la empresa pública del Estado que más energía produzca en el país. Esto lo dio a conocer el presidente López Obrador a través de un video y mencionó que la inversión será de casi $6,000 millones. Estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y por el presidente global de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. El acuerdo fue calificado como histórico y también como una nueva nacionalización del sector eléctrico. De esta manera, la Comisión Federal de Electricidad pasa de generar 39.6% a 55.5% de toda la energía del país. Es decir, se convierte la Comisión Federal de Electricidad en empresa mayoritaria. Precisamente el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pidió al gobierno de México seguir colaborando en el desarrollo del sector eléctrico. Hemos entendido cuál es la política energética de su gobierno y esa política energética de su gobierno nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el pueblo de México y que al mismo tiempo cumpla con los intereses de nuestros accionistas. Por eso nuestro deseo es seguir colaborando con México, lo llevamos haciendo 22 años, de la forma y manera que el gobierno mexicano desee. ¿Le parece si vamos a los dineros? El dólar, 17 pesos con 60 centavos a la compra y 18 pesos con 60 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 13 centavos a la compra y 20 pesos con 44 centavos a la venta. Jalisco fue llevado a cabo un emotivo homenaje, por supuesto, para el exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López. Fue recordado su legado al frente de la institución como la creación de la red universitaria. Además, se reconoció y recordó su impulso por la cultura a través de la fundación como presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, lamentó, por supuesto, la muerte. Raúl Padilla era una mente de 1000 pistas simultáneas, adelantada por muchas décadas a su tiempo. Es una mente que vamos a extrañar. Hay que decirlo con claridad. La Universidad de Guadalajara hoy pierde a la mente más importante que ha pasado en 230 años aquí. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Un Donald Trump bastante tranquilo se declaró no culpable de los cargos imputados por la justicia de Manhattan por varios pagos para ocultar información en la primera imputación penal a un expresidente estadounidense que podría tener consecuencias para su aspiración de regresar a la Casa Blanca. ¿Qué pasará? Aquí los detalles. Donald Trump defendió su conducta horas después de convertirse en el primer expresidente inculpado en la historia de Estados Unidos durante un discurso en el que criticó con dureza la investigación en su contra. Nunca pensé que algo así podría suceder en Estados Unidos. Nunca pensé que podría suceder. El único crimen que he cometido es defender valientemente a nuestra nación de aquellos que buscan destruirla. Desde el principio, los demócratas espiaron mi campaña. ¿Recuerdan eso? Me atacaron con una avalancha de investigaciones fraudulentas. Desde casa, Trump retomó su campaña electoral demostrando, por si hacía falta, que los escándalos judiciales no van a frenar el camino que ha marcado para regresar a la Casa Blanca. E incluso los demócratas acérrimos dicen que no hay delito y que nunca debería haberse presentado. Incluso las personas que no son grandes seguidores lo han dicho. Dijeron, esto no es correcto. Horas antes, en Nueva York,
El expresidente se declaró no culpable de falsificar documentos contables en una audiencia penal que allanó el camino para un juicio que podría comenzar en enero de 2024, pocos meses antes de las presidenciales en las que busca volver a la Casa Blanca. El multimillonario de 76 años se enfrenta a 34 cargos relacionados con el pago en 2016 de $130,000 a la estrella porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que se remonta a 2006 y que él siempre ha negado. El entonces abogado de Trump, Michael Cohen, se encargó del pago a Daniels y el magnate le reembolsó el dinero, haciéndolo pasar presuntamente como gastos legales en las cuentas de su empresa Trump Organization. El pago a la actriz no fue declarado, por tanto, en las cuentas de campaña del entonces candidato a la presidencia en 2016, una posible violación a las leyes electorales del estado de Nueva York. Trump afronta otras investigaciones penales relacionadas con sus esfuerzos por anular su derrota electoral de 2020 en el estado de Georgia, su manejo de documentos clasificados y su posible implicación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. La defensa tendrá de aquí a diciembre para generar todas las pruebas a la siguiente audiencia y bueno, en ese periodo Trump podrá seguir con su candidatura debido a que en Estados Unidos, a pesar de tener cargos penales, no impide ser candidato a la presidencia. En otras noticias le cuento que en Ecuador un enfrentamiento en una cárcel de máxima seguridad dejó 3 presos muertos y otro herido. Según el organismo a cargo de las prisiones, la riña fue entre integrantes de 2 grupos de la delincuencia organizada, los denominados R7 y los Lobos, con nexos con cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Del otro lado del mundo, un tren de alta velocidad chocó contra una grúa que estaba sobre las vías y descarriló cerca de La Haya, al oeste de Países Bajos, provocando la muerte de al menos una persona, dejando heridas a 30. Servicios de emergencia informaron que los viajes a esta línea que conecta con Ámsterdam y Bruselas, así como París, fueron suspendidos. Más de 400 días han pasado desde que inició este conflicto entre Ucrania y Rusia. Y mire, la comisionada rusa para derechos de los niños dijo que Moscú está dispuesto a devolver a Ucrania a los niños deportados si las familias lo piden. Kiev acusa a Rusia de haber secuestrado a más de 16,000 menores en Ucrania desde el inicio de la invasión hace más de un año, pero el Kremlin dice que salvó a esos menores de los combates. Los niños hablaban de cómo habían estado en refugios antibombas, de cómo habían estado bajo bombardeos. Era importante asegurarnos de que estuvieran sanos y salvos, darles la oportunidad de aprender, darles todo lo que necesitan como niños. Y Finlandia se convirtió ayer en el integrante número 31 de la Organización del Atlántico Norte, coronando el proceso iniciado hace menos de un año. El país nórdico aportará a la OTAN un contingente de 280,000 soldados y uno de los mayores arsenales de artillería en Europa. Ante esto, Rusia dijo que se trata de un nuevo agravamiento de la situación, ya que considera la ampliación de la alianza como un ataque a su seguridad e intereses nacionales. Se pondrá interesante todo esto en esta región. La OTAN se hace más fuerte. Finlandia se hace más segura al pertenecer a una alianza en la que garantizamos la seguridad de todos los aliados. El objetivo de la disuasión y la defensa de la OTAN no es provocar un conflicto, es prevenir un conflicto. Y cualquier malentendido o cualquier error de cálculo es peligroso. Pues bueno, un trailero fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y Estatal tras una larga persecución que terminó en balacera. Esto al sur de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. La información completa la tenemos al regresar de la pausa.
ataque a balazos en contra de policías de la Fiscalía General de Michoacán desató una intensa balacera en la ciudad de Morelia. Hasta el momento hay 6 detenidos. Así fue como 2 policías de la Fiscalía General de Michoacán fueron atacados con armas de grueso calibre por un grupo de civil. El enfrentamiento, que duró alrededor de 1 hora, se dio en el fraccionamiento Misión del Valle, ubicado en los límites entre los municipios de Morelia y Tarímbaro, mientras los agentes realizaban labores de investigación. Los policías recorrían las calles del fraccionamiento cuando se percataron de la presencia de civiles armados, quienes, para evitar ser detenidos, agredieron a los policías, que intentaron repeler la agresión, pero fueron superados por los sicarios. Mientras los pistoleros huían, a través de la radio, elementos de seguridad pública estatal solicitaron apoyo a corporaciones policiales federales y confirmaron la muerte de los agentes. Necesito apoyo, necesito aquí en Misión del Valle. Estoy con 2 elementos caídos, por favor. Al escuchar las detonaciones por arma de fuego, habitantes de la zona corrieron para ocultarse de las balas, mientras que comerciantes de negocios cercanos se tiraron al piso. Las detonaciones por arma de fuego se escuchaban a varios metros a la redonda, al momento que elementos de la Guardia Nacional y Estatal arribaron al lugar en apoyo al personal de la Fiscalía Estatal. Los agresores, que se ocultaron en una vivienda, lugar desde donde realizaron detonaciones por arma de fuego contra los policías, quienes respondieron la agresión. Tras poco más de 10 minutos de intercambio de balas, la Guardia Nacional logró detener a 7 sicarios pertenecientes al grupo Cártel Jalisco Nueva Generación y decomisarles armas de grueso calibre, cargadores, cartuchos y equipo táctico. El enfrentamiento originó el temor en la población y las calles del fraccionamiento Misión del Valle lucían vacías. Con información de corresponsales, Imagen. Transportistas del Estado de México pertenecientes a la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo denunciaron que se han registrado al menos 2 ataques con bombas Molotov a unidades del transporte especializado en el municipio de Jilotepec. Estos ataques, que denuncian, ocurrieron en marzo y ambos quedaron registrados en video. Por fortuna, no hubo lesionados. Lo que nos preocupa es lo siguiente: de que pueda salirse del control, y si se dan cuenta, bueno, pues afortunadamente en ambos casos el operador y los propios pasajeros, los propios empleados, de alguna manera no sufrieron mayor afectación, salvo quizás el susto, pero sobre todo el enojo. En otros temas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con los consejeros del INE para hablar de la seguridad en las elecciones de este año, ahí en Coahuila y en el Estado de México. Este es un hecho histórico. Decía un político, exsecretario de Gobernación, exsecretario de Educación, Jesús Reyes Heroles, que la forma es fondo. El secretario de Gobernación asistió al INE para incorporarse a la histórica y tradicional Mesa de Atención a los Procesos Electorales. Llegó con la secretaria de Seguridad Ciudadana y el fiscal de Delitos Electorales. La ocasión sirvió para escuchar elogios que apenas este fin de semana eran rechazados por el gobierno federal. El profesionalismo con el que el Instituto Nacional Electoral ha trabajado desde 1990 ha cimentado el desarrollo de la democracia mexicana. Elogio al INE, que el secretario de Gobernación hizo suyo. Muchas gracias de verdad, Presidenta, por la invitación. Es la instrucción que el Presidente de la República nos ha dado de trabajar, anteponer siempre la institucionalidad y trabajar de manera coordinada. Terminada la mesa, la consejera presidenta ofreció su primera conferencia, acompañada del secretario de Gobernación, cuya visita analizaron en privado anoche los 11 consejeros, pues habían recibido la invitación de Adán Augusto para reunirse por primera vez en Bucareli, propuesta que no se aceptó.
Y aunque la pregunta de la prensa de esa reunión privada molestó a la nueva presidenta, quedó ahí el nuevo comienzo. Bueno, yo no he hablado con usted sobre una reunión de carácter interna. Por supuesto que el respeto que vamos a pedir a todas las instituciones es el mismo que estamos dispuestos a dar. Un nuevo comienzo del que también se hizo cargo el secretario de Gobernación. ¿Qué cambió en estos 3 días? Desde luego uno es responsable de sus palabras, pero yo le diría que soy un convencido de que uno no puede voltear a ver hacia atrás porque corre el riesgo de convertirse en estatua de sal. En el que incluso reconoció el trabajo de Lorenzo Córdoba. Teníamos o tenemos diferencias políticas, pero he de decirle, he de reconocerlo que en lo que nos tocó trabajar de manera institucional, lo hicimos en su tiempo durante la presidencia del consejero Lorenzo Córdoba. No hay una queja. Desde su cargo va a parar con las descalificaciones hacia el INE. ¿Qué les diría a las consejerías que se quedan? ¿Que va a cesar el ataque institucional desde el gobierno federal hacia el INE? Las expresiones que usted comenta, pues son parte del debate político. Que si uno se mantiene hurgando las heridas, pues estas no van a cicatrizar nunca. Una conferencia donde el borrón y cuenta nueva incluyó el reconocimiento de la presidenta Taddei del acuerdo que dejó su antecesor, de defender las plazas que el Plan B eliminaba, así como la controversia de inconstitucionalidad contra el Plan B. Que el respeto a sus historias laborales existe, ya fue planteado en el Consejo General desde antes de nuestra llegada y ese respeto y ese acuerdo se respeta, ni un agravio a su situación laboral para absolutamente ningún compañero. Y un nuevo comienzo en el que el gobierno dejó de lado el tema de la austeridad, porque lo importante es que las elecciones de 2024 salgan bien. Y mire, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal ofreció protección a los candidatos de los comicios del Estado de México y Coahuila que se van a llevar el próximo 4 de junio. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Isela Rodríguez, indicó que esta protección a los candidatos incluye la amenaza de la criminalidad de cuello blanco. Esto se dio a conocer durante la instalación del Comité Intersecretarial, en el que también participó la nueva consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y funcionarios del Gabinete de Seguridad. La candidata a la gobernatura del Estado de México, Delfina Gómez, sumó a su campaña exmilitantes y exlíderes perredistas en Ecatepec. La aspirante por los partidos Morena, PT y El Verde dijo que en su proyecto de gobierno caben todos los que quieran trabajar y tengan vocación de servicio, así como quienes tengan un proyecto educativo, agrícola o de transporte. Delfina Gómez expresó su agradecimiento a los nuevos morenistas, quienes mostraron su confianza al cambiarse de partido. Tras las constantes acusaciones de senadores y congresistas de Estados Unidos contra el gobierno mexicano por el tema del fentanilo, el presidente López Obrador envió una carta al presidente de China, Xi Jinping, para solicitarle apoyo en el control del envío de fentanilo de Pekín a México. El padre Alejandro Sodalinde propuso al presidente López Obrador la desaparición del Instituto Nacional de Migración. Dijo que junto con el gobierno mexicano ya afinan una propuesta llamada Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, la cual no contaría con militares. Un sombrío Donald Trump se declaró no culpable de los cargos imputados por la justicia de Manhattan por varios pagos para ocultar información, en la primera imputación penal a un expresidente estadounidense, que podría tener consecuencias para su aspiración de regresar a la Casa Blanca. 7 de la mañana con 37 minutos. Nuestra pregunta del día: ¿cree que Donald Trump sea declarado culpable y pise la cárcel? ¿Qué han dicho los mexicanos? Compartiendo su opinión en redes sociales, dice el 76% que cree que no y el 24% restante sí creen que pise la cárcel. ¿Dónde participar? Les recuerdo, muy sencillo, a través de @ImagenSea, Twitter, Facebook e Instagram. Ahí está nuestra pregunta. Participe, comparta su opinión con nosotros de este y todos los temas que le presentamos a través de estas plataformas. Y mire, hablando de plataformas, le cuento que en redes sociales se viralizaron imágenes de las momias de Guanajuato. Ese material, míralo, ese material fue procesado con inteligencia. Fíjense, lo que pasa es que tomaron algunas momias y con inteligencia artificial mostraron
cómo hubieran sido en vida. El realizador de este proceso fue el usuario de Twitter Cristian Cantero López, quien publicó cómo recreó las momias basándose en los rasgos visibles. Las momias de Guanajuato a través de la inteligencia artificial, así se llama. Se trata de momias conocidas como la bruja tranquilina, esa es mi tía Paco, y el doctor Remigio Leroy, tu tío. Muy bien parados. Mire, vamos a una pausa, pero al volver le tendremos todo sobre el conflicto entre México y Estados Unidos por el tema del fentanilo. Además, la postura del presidente López Obrador sobre el consumo de marihuana en nuestro país. Por supuesto, le tenemos mucho más aquí para usted en Imagen Noticias. Y mire, luego de las constantes acusaciones de senadores y congresistas de los Estados Unidos en contra del gobierno de México por el tema del fentanilo, el presidente López Obrador le envió una carta al presidente de China, Xi Jinping, para solicitarle su apoyo en el control del envío de fentanilo de China a México. Sería un apoyo inestimable contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos o qué puertos mexicanos, a qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia. A ver, aquí hay dos cosas, ¿no? Si se importa de forma legal y no tenemos la información, estamos pa'l perro, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, no podemos estar preguntando eso porque se supondría que deberíamos de tener el control. Si se importa de forma ilegal, pues yo supongo que el presidente Xi Jinping no debe tener la información. Pero bueno, en fin, por su parte el canciller Marcelo Ebrard respondió al senador republicano Lindsey Graham, quien respalda la idea de que los cárteles mexicanos son responsables de la crisis por el consumo de fentanilo en los Estados Unidos. Mire, también por el otro lado hay una gran dosis de hipocresía. Conviene tener claro que en el origen de este problema, México no ha tenido absolutamente nada que ver. Primero que habría que decirle al senador. Nosotros estamos ayudando a Estados Unidos, no generando el problema. El presidente López Obrador dejó en claro su postura respecto al debate sobre la regulación de la marihuana. La posibilidad política de legalizarla en México fue rechazada. Esto sí es sembrando vida, no mamadas. Mira qué chulada. En la guerra que México y Estados Unidos libran contra las drogas, en la guerra propagandística que México y Estados Unidos libran entre sí en torno de la crisis de salud por el abuso de algunas drogas sintéticas, hoy la posibilidad política de legalizar la marihuana en el país se apagó. Aunque desde 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición tajante al uso recreativo de la hierba, el presidente López Obrador se valió del cannabis, prácticamente legal en todo Estados Unidos en alguna modalidad, para responder a las críticas del senador republicano Lindsey Graham en torno de la producción y contrabando específicamente del fentanilo. Miren esto. NBA aprueba uso de la marihuana en la liga. Los jugadores ya no serán sancionados por usarla. Esto es del sábado. Y como lo que queremos es que haya debate, miren lo que puse. Amenazan con invadir. Venden armas de alto poder en sus tianguis. No hacen nada por sus jóvenes. Padecen lamentablemente de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. Lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente. Siguen sin obedecer la orden de la Suprema Corte de Justicia. La despenalización de la mota avanzó con el salvoconducto legislativo de los coordinadores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pero luego se empantanó hasta arrojar hoy por la mañana su última bocanada política, al menos de este sexenio que cada día reniega del conservadurismo. Ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales.
tampoco limitan el consumo de drogas. Por el contrario. ¿Usted cree que la marihuana cree problemas de concentración, amigo? Sí. ¿Está seguro de eso? Ahorita, por ejemplo, ahorita. Bueno, a quien le preguntaron, mire, no hay que bajar la guardia. La Secretaría de Salud informó que del 26 de marzo al 1 de abril el promedio diario de casos de COVID fue de 1,286, con la muerte de 93 personas. La cifra total alcanzada durante la última semana fue de 17,094 contagios y con esto la cifra de casos acumulados es de 7,544,000. Oficialmente el número de personas muertas por esta enfermedad fue de 333,542. Pues bueno, oficialmente, ¿no? Y el imbécil de Gatell, que dice que una cifra catastrófica era de 60,000, con sus cifras, pero bueno, de acuerdo con cifras del informe quincenal de vigilancia epidemiológica de salud, al corte del 3 de abril se sumó una defunción a consecuencia de la viruela símica para un total de 5 muertes. México acumuló 3,956 contagios con 19 nuevos casos en los últimos 14 días. El 97% de los contagios ocurre en hombres, en el que el grupo de 30 a 34 años es el más afectado. Sobre la orientación sexual de los casos confirmados, se conoce que el 48,45 son personas homosexuales, 30,1 fueron hombres que tuvieron sexo con hombres y 14,3 fueron heterosexuales. Y bueno, déjeme contarle también, tras un cateo en un inmueble de Texcoco, Estado de México, fueron rescatados 47 perritos de diversas razas que presentaban huellas de maltrato. Acompáñeme a ver esta nota. Ya varios vecinos se habían quejado del olor de heces y pipí de perro que había, y en las noches los ladridos pues que no paraban ya hasta altas horas de la madrugada. Al parecer explotaban esos perros para crianza. Hubo un operativo y creo que los sacaron. Perros de diversas razas, los cuales presentaban huellas de maltrato, fueron rescatados por agentes de la Fiscalía General del Estado de México y personal de la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente Estatal, al interior de un verificentro vehicular ubicado en la colonia San Mateo, cuarta sección, en el municipio de Texcoco. En un supuesto criadero en el cual se me solicita por parte de la Fiscalía el resguardo, revisión y atención médica de estos animales. Son 47, de los 47 hay muchos diversos que tienen síntomas de maltrato animal. Hay una en específico que tiene tumoraciones en todo su pecho y patas, que se ve que no ha sido atendida en bastante tiempo. Que eran para la venta, porque son de específicas razas. El setter irlandés, el beagle y los pointer, pues sí, o sea, era un criadero tal cual. En el lugar fue detenida una persona quien habrán de determinar su situación legal. Aunque en el Estado de México la pena por maltrato animal va de 1 a 5 años de prisión. Está bien que hayan hecho o realizado ese operativo, ya que necesitamos una conciencia pues mejor de cómo tratar a los animales en cautiverio o animales que sean mascotas y que pues no se merecen ese tipo de trato. Mientras que los perritos permanecerán en resguardo, en tanto se determina su situación, pero en tanto piden apoyo para su tratamiento. Queremos solicitar por este medio que necesitamos alimento gastrointestinal porque los perritos vienen con problemas gastros. Necesitamos platos, productos de limpieza, jabón, cloro. Pasándolo de las autoridades podemos darlos en adopción, pero también tenemos más perritos que no son de raza y que necesitan también una segunda oportunidad. Con información de Ángeles Velasco, Imagen. Y bueno, un enorme manatí apareció ante turistas nacionales y extranjeros en un balneario de Campeche, causando gran expectación. En Campeche, visitantes nacionales y extranjeros fueron sorprendidos por la visita de un manatí en el balneario popular Playa Bonita. El mamífero se acercó a la orilla de la playa, por lo que los bañistas se percataron del enorme ejemplar, el cual maravilló a los asistentes. De inmediato, elementos de la Secretaría de Marina y del API custodiaron al ejemplar para evitar que fuera lastimado por los curiosos o que el mismo manatí sin querer lastimara a los que se acercaran para querer tocarlo. Esta no es la primera vez que se realiza este tipo de avistamientos en el balneario Playa Bonita. Por lo regular son vistos en esta temporada de primavera, lo cual, según expertos, para el alumbramiento de sus crías. Las autoridades de protección al ambiente de Campeche recomiendan cuidar y proteger a esta especie que se encuentra en peligro de extinción.
Hacer el llamado a la ciudadanía a que cuidemos a este animalito, que no nos subamos a él. Digo, siempre vemos que se suben, la verdad es que lastimamos el cuerpo del animal. Aunque son muy juguetones, muy curiosos y se acercan, pues sí tener un poquito de cuidado con él y respeto. Con información de Adrián Virgen, Imagen. Mire, hablando de las vacaciones de Semana Santa durante estos días en la Ciudad de México, se va a aplicar el programa Tu Bici Viaja en Metro. Para conocer los detalles, mi compañero Atalo Mata, que es un gran bicicletero. Señor Atalo Mata, buenos días. No creas, Paco, pues ni para vender tacos de canasta, pero fíjate que sí se utiliza la bicicleta. Yo en mi caso, ahora que lo comentas, sí, hasta hace poco me inscribí en el sistema Ecobici y es pues un gran recurso, sobre todo para la Ciudad de México y evitar el tráfico y todo ello. La bicicleta personal, la bicicleta que pues o las personas que tienen esa fortuna de tener una bicicleta propia y que anda en la Ciudad de México, va a poder meterla a las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. ¿Qué días? Pues va a ser en esta Semana Mayor, a partir de mañana, los días, digamos, más relajados en cuanto a vialidad y todo ello. Van a poder entrar aquí por estas escaleras. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en el Metro Etiopía para darle un ejemplo a nuestro público televidente. Etiopía, Plaza de la Transparencia, en Xola y Avenida Cuauhtémoc. Así que los usuarios que así lo deseen podrán viajar con sus bicicletas. Durante estos 2 días, pues, se va a aplicar el programa Tu Bici Viaja en Metro. Ya lo ha anunciado así el sistema de transporte colectivo Metro, que los próximos días, tanto jueves 6 como viernes 7 de abril, se va a ofrecer el servicio de día festivo, es decir, que la corrida de los trenes será de 7 de la mañana a 12 de la noche. Ya el Metro también en sus redes sociales, en las cuentas que tiene en Twitter, en Facebook, ya ha anunciado esto para que pues, la gente que así lo desee pueda utilizar su bicicleta y al mismo tiempo meterlo a las instalaciones del Metro. Los usuarios que así lo quieran, pues lo van a poder hacer. El Metro ha exhortado también, Paco, a quienes ingresen con sus bicicletas, porque también hay que tener mucho cuidado. Quienes han entrado con bicicleta, pues se le pide esperar la llegada del tren junto a la pared del andén, no estar jugueteando ahí en el límite de la línea amarilla de los andenes con la bicicleta, no hacer uso de ella, obviamente, dentro de las instalaciones, no rodarla, no subirse a la bicicleta y rodarla, es más bien pues caminando y a un lado la bicicleta, así como evitar obstaculizar el libre cierre de puertas y el paso al resto de los usuarios. Quien tenga la posibilidad de contar con una bicicleta que pueda ser plegable, de esas que se hacen chiquitas y llevarlas así como un portafolio, pues tiene mayor ventaja y comodidad, pero pues sí tiene que ser también uno un poco habilidoso para que en el momento que se abren las puertas del metro, pues entrar rápidamente con la bicicleta rodando en la mano y evitar obstaculizar los accesos a cada uno de los vagones, Paco. Entonces ya están avisados los ciclistas. Tú eres muy habilidoso para eso, ¿no, mi querido Atalo? Para la bicicleta, más o menos, porque no sé de qué estés hablando, Paco. ¿De la apertura y cierre de puertas? No, nada más estoy preguntando. No, fíjate, a ver, que el público lo vea. El señor solo se embarca. ¿Están de acuerdo? Yo nada más dije, eres muy habilidoso. Hasta el staff está de acuerdo. Te conozco, Paco, te conozco. Seguramente algo pasa por tu mente, algo cochambroso. Ahora lee la mente también. El señor Atalo Mata es como Walter Mercado, pero bueno. Gracias, Atalo. Más para que veas, mi don. No, bueno. Nos vemos, Paco. Ni para qué lo veo, ¿para qué? Vamos con Marlene Stahl, que también es muy habilidosa. A una semana del incendio en la estación migratoria de Juárez, que dejó 40 muertos, la Fiscalía de la República informó que fueron vinculados a proceso 5 personas por el delito de homicidio y lesiones dolosos. Se trata de los agentes de migración Daniel N., Rodolfo N. y Gloria N., así como del guardia de seguridad privada Alan N. y el migrante Jason Katari. Los funcionarios de migración y el guardia de seguridad serán juzgados como autores materiales por comisión por omisión, mientras que el indocumentado fue vinculado como autor material, por supuesto, ¿no? Y el asunto es quién dio la orden, quién, además de todo,
dio la orden de contratar a una empresa de seguridad, Patito, pero bueno, ahí sí el señor Garduño, él no es responsable de absolutamente nada, cínico, infeliz. Precisamente para sustituir al Instituto Nacional de Migración, el presidente López Obrador y el padre Alejandro Solalinde trabajan en la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Tras reunirse en Palacio Nacional por casi 2 horas, el padre Solalinde comentó que el presidente ya dio el visto bueno a quien fungiría como secretario ejecutivo del organismo y dejó en claro que el proyecto no contempla mandos militares. Nada, dice el padre. Salvo que se diga otra cosa, se va a llamar así, miren, con México, pero la idea es esa, que se sustituya el Instituto Nacional de Migración. Con esto entonces ya no seguirán los mandos militares al frente de la estrategia de migración. Ni uno, ninguno, pero todo es un proceso. Ellos se van a asustar cuando lo vean que en la prensa, pero es la verdad. Y ya no es mía, no es idea mía, es instrucción del presidente, pero lo vamos a hacer bien, decentemente, legalmente, como debe de ser. En el caso de Regina, la chiquita de 13 años que estaba internada en un hospital de Toluca por lo que pasó allá en Teotihuacán, ya fue dada de alta. Así lo dio a conocer en la Secretaría de Salud del Estado de México. Detallaron que mostró una recuperación favorable después de estar hospitalizada por 3 días. Informaron que continuará en tratamiento médico y vigilancia en el manejo y curación de sus heridas y quemaduras. Bueno, parece que la relación entre el INE y la SEGOV se suaviza. A menos de 24 horas del relevo de consejeros, el titular de la SEGOV acudió al INE, que ahora preside Guadalupe Tadei Zavala. Hablaron de los protocolos de seguridad para los candidatos y candidatas del proceso electoral en el Estado de México y Coahuila. Al final de la reunión hubo una conferencia en la cual la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pidió respeto al gobierno federal y a todas las instituciones. Y bueno, Guadalupe Tadei se volvió tendencia en redes sociales por varios motivos. Uno de ellos, que ayer en entrevista dijo que se va a bajar el sueldo porque va a seguir las reglas de la Constitución, donde nadie debe ganar más que el presidente. Y esto pues generó algunos comentarios en redes sociales. Además también pues recibió críticas por no dar entrevistas a medios de comunicación más que a uno, que se sabe que es muy afín a la 4T. ¿Cómo ves, Paco? Pues ya empezaron... o sea, no lleva nada y ya empezó la polémica. La verdad es que no la conozco, no puedo hablar de ella, no podría emitir ninguna opinión al respecto. Me parecería irresponsable. Sí. La verdad. Sí, pero ha sido un tema en redes sociales, porque sabes que por todo se pelean y ahora el INE, que había sido un gran tema de discusión ahí en redes sociales, pues ahora inicia esta nueva etapa Guadalupe Tadei y salen a relucir estos comentarios. El privilegio de la duda, ¿no? Pues sí. Claro, nosotros lo que queremos es que funcione el INE y que funcione para beneficio de todos los mexicanos. Ojalá sea con ella, con Lorenzo, con quien sea, que hagan bien su trabajo. Es lo que queremos nosotros. Dani Santoyo dice, la nueva presidenta del INE, Guadalupe Tadei, anuncia que ella sí cumplirá con la ley y ganará menos que el presidente de la República. Finalmente, alguien que sí respetará la Constitución y se apegará a la austeridad republicana que tanta falta hacía. Que no sé qué opines, pero a ver, ya dirán ustedes si es relevante o no lo que venga a ganar un consejero del INE mientras el INE funcione, y si su trabajo requiere un sueldo mayor. No sé, siento que es una medida muy populista, ¿no? Ese discurso. A ver, bueno, finalmente es un tabulador, ¿no? En cualquier empresa puede suceder. La verdad es que, reitero, no la conozco, quiero ver cómo trabaja. Ok, perfecto. ¿No? Así deberíamos estar todos. Claro, a ver, pero dice, tú no estás así. No, sí. Se te ve. No, claro, qué bueno. Ojalá ya vienen elecciones, a ver qué sucede con el INE. Dice Gretchen Atilano, la declaración de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, sobre la aplicación del principio de austeridad sin descuidar la calidad de las elecciones, muestra que la 4T sigue avanzando de la mano de mujeres con gran liderazgo y compromiso social. Veamos cómo trabaja. El sueldo tiene que ser conforme a lo que realice. Eso no es liderazgo. A ver, vamos a ver cómo trabaja. Lleva 2 días, por Dios. Tere Vale. Te toca. ¿A mí? Sí. Ok. Tere Vale, Tere, que es comunicadora. Ay, caray, yo pensé que ella le tocaba hacer que se respete el voto ciudadano, no que AMLO es la medida de todas las cosas. A mí me toca respetar que ganemos menos que el presidente, afirma Guadalupe Tadei. Reitero, me parecen nimiedades. Pero exacto, es un buen paso. Es una nimiedad, o sea, a ver, elecciones.
Vamos viendo cómo trabaja, ¿no? Rocío dice, qué desaventurada, triste, patética respuesta de Guadalupe Tadei. El respeto que pedimos es el mismo que vamos a dar. Debemos respetar las órdenes de gobierno. El INE era ciudadano. Que esto es importante, más que las órdenes de gobierno, más que velar por lo que diga el presidente en tanto a los sueldos, es velar por lo que los ciudadanos estamos esperando de un instituto que es autónomo. Reitero, primero, los hechos. Segundo, el asunto del respeto al sueldo está en la ley. Tiene que respetar la ley, está bien. Perfecto. Me parece bien. Pero hay que ver qué es lo que hace. O sea, me parece demasiado pronto, ¿no?, para emitir cualquier opinión. Pero si te fijas que todo lo que pasa en este gobierno es una locura en redes sociales. En este país, no en este gobierno. Pero país no es el gobierno, este país es muy grande. Yo sé, pero si te metes a Twitter todos los días, ves cómo se tiran entre unos y entre otros, es un excusado, ¿no? Ajá, sí, exacto. Está lleno de porquería. Vamos a una pausa. Al regresar, Donald Trump compareció ayer ante una corte de Manhattan en donde se declaró no culpable de varios cargos imputados en la primera acusación penal a un expresidente estadounidense. Verdaderamente, bueno, un escándalo. El señor Donald Trump, con su boca de holán y su color naranja y con su soberbia, así llegó a la corte. No lo esposaron. Esa caricatura pues, parece un bolillo. Está muy molesto. Sí, muy molesto. Hacemos una pausa, volvemos con más. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el gobierno federal logró en el último mes la liberación de 237 personas bajo el esquema de preliberaciones y amnistías. Rosa Isela Rodríguez aclaró que los beneficios de la ley se gestionaron en los casos en donde los señalados no enfrentaron acusaciones graves o fueron acusados falsamente, además de quienes no tuvieron acceso a una buena defensa. Se trata de hacer justicia. En este caso, del 7 al 31 de marzo de este año, se han liberado 237 personas, de las cuales 231 corresponden a libertades anticipadas de mujeres, adultos mayores, extranjeros, indígenas o personas con enfermedades crónico-degenerativas. Y también se consiguieron 6 amnistías. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia de graduación de 443 cadetes de la Universidad de la Policía. El personal se incorporará al Servicio de Seguridad Ciudadana y al sistema penitenciario. 310 fueron quienes concluyeron su formación como custodio penitenciario. De este total, 154 son mujeres, con lo que se avanza en la equidad de género dentro de la corporación. Esto lo aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Son 157 mujeres que a partir de ahora forman parte de la mejor policía de México, quienes han mostrado un gran valor y determinación durante su formación. Nos enorgullece construir una institución donde la equidad de género cada día es una realidad, donde las mujeres pueden buscar una carrera de vida y aspirar a los puestos más altos. ¿Qué está pasando en el mundo? Le cuento que Donald Trump defendió su conducta tras convertirse en el primer expresidente inculpado de la historia en Estados Unidos durante un discurso en el que criticó la investigación en su contra. Esto fue después de que rindiera su declaración en Nueva York y de ya después viajó a Florida, en Mar-a-Lago, donde dio estas palabras. Our country is going to hell. I never thought anything like this could happen in America. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. Visiblemente molesto, serio y desafiante, Donald Trump se presentó en la Corte Penal de Manhattan. Por casi una hora estuvo bajo custodia de las autoridades. Le tomaron las huellas dactilares. Nunca fue esposado y no hubo foto oficial. Un primer triunfo para el expresidente. Trump entró a la sala de audiencias donde fue presentado ante el juez Juan Merchan, quien le leyó los 34 cargos en su contra por presuntamente falsificar registros comerciales.
A todos respondió lo mismo: no culpable. Los cargos contra Trump se derivan de los pagos en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para ocultar que tuvieron relaciones sexuales. Trump habría falsificado documentos para encubrir esos pagos. La fiscalía argumenta que esos pagos fueron parte de un esquema mayor que Trump utilizó para identificar y ocultar información que pudiera dañar sus aspiraciones presidenciales. These are felony crimes in New York State. No matter who you are, we cannot and will not normalize serious criminal conduct. Trump salió de la corte y sin hacer ninguna escala voló de regreso a su casa en Mar-a-Lago, donde dio finalmente una respuesta. Denunció una persecución política. This fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election, and it should be dropped immediately. Incredibly, we are now a failing nation. We are a nation in decline. And now these radical left lunatics want to interfere with our elections by using law enforcement. We can't let that happen. Un mensaje que fue más parecido a un mitin de campaña. Y es claro que hará todo lo posible para que estas acusaciones terminen por beneficiarlo en su intento por volver a la Casa Blanca. I have no doubt, nevertheless, that we will make America great again. Difícil de verdad desligar todo este asunto con las elecciones de los Estados Unidos. Difícil además de todo poder desligar esta situación que sucede. ¿Se acuerda con el desafuero de López Obrador en la Ciudad de México? Que eso otra vez lo catapultó a la escena política. Para el Partido Republicano no es el candidato que está mejor posicionado, pero después de esto, quién sabe cómo estará la situación. Precisamente por eso nos vamos a enlazar hasta Nueva York con nuestra corresponsal Ángela González. Querida Ángela, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, muy buenos días. Pues lo hemos escuchado en este discurso que no se atrevió a pronunciar en la ciudad de Nueva York durante esta comparecencia, que como bien lo dijiste, pues se le veía, no se le veía tan alegre y tan con el espíritu que siempre se ha demostrado se ha mostrado ante sus seguidores, sino más bien con una preocupación, pues son 34 cargos los que pesan en su contra en este momento y que posa un desafío para su equipo legal, que ahora tendrá que estudiar cada uno de los cargos para encontrar una salida, bien sea para que puedan tratar de desestimarlos o de tratar de bajar esta cantidad de cargos, de reducir la cantidad de cargos. Esto se dará en próximas audiencias. Se sabe que el 4 de diciembre es la fecha para una siguiente audiencia que no necesariamente necesita la presencia del expresidente. Ya este es un trabajo que tiene que hacer su defensa hasta que se decida una fecha para un juicio. En este juicio es cuando podrá defender la inocencia que ha dicho el expresidente Donald Trump, que es inocente de estos cargos, y pues esa será su oportunidad, pero es un proceso largo, es un proceso que tal vez no llegue a tener un resultado antes de las elecciones que ya pues se aproximan, y que esto pues le ha servido un poco, según ha dicho la campaña del expresidente, pues les ha servido incluso de plataforma, porque han recolectado más de $7 millones desde que se anunció que iba a ser acusado de estos cargos criminales a nivel estatal. Oye, Ángela, ayer me decías una cosa en radio que tienes mucha razón. Este no es un asunto para tomarlo a broma, hay que tomar los cargos con seriedad. Así es, tiene que defenderse, son 34 cargos, 34 instancias, hay pruebas. Esto fue determinado por un jurado especial. Ayer, después de esta diligencia, también el fiscal que lleva el caso, Alvin Bragg, pues también se pronunció explicando justamente que nadie está por encima de la ley y dando cuenta no solamente, digamos, de las evidencias que se han presentado, sino también en el pliego de cargos de 16 páginas también se ha visto que otras mujeres
mujeres, Karen McDougal, también recibieron pagos para silenciar, digamos, lo que hubiese podido afectar la reputación del expresidente en ese momento de campaña, que estos pagos que parecían indefensos, pues en realidad se convirtieron en un grave problema al tratar de encubrirlos, porque se estaba hablando de una campaña presidencial. Ángela, ayer además de todo me llamaba mucho la atención, mientras tú estabas hablando, se escuchaban, yo sé que hay un gran operativo alrededor de la Corte de Manhattan, pero se escuchaban gente verdaderamente muy enojada de alguna forma. No es que hubiera mucha gente, pero sí se escuchaba gente muy reactiva, ¿no? Bueno, es que ese ha sido como ese llamado a... Sí me he encontrado con la mayoría de personas que están a favor, siguiendo a Trump, están muy enojadas con esta acusación, pero también ese ha sido el discurso de alguna manera incendiario del expresidente, porque está llamando que es una nación declinándose, está llamando a que se tomen la nación, entonces muchas personas se lo toman de manera textual y pues sí, también Nueva York es un estado, y más la ciudad de Nueva York, tiene una tendencia mayoritariamente demócrata, así que no ha sido, digamos, y creo que por esta razón no pronunció su discurso en este lugar, pues así ha sido que sus seguidores también se han encontrado con retractores, fuertes retractores, opositores de Trump, y pues sí se suscitaron varios encontrones verbales, gritos, pero no escaló a violencia, no escaló a arrestos debido a que la policía lo advirtió. El operativo era bastante fuerte, había presencia en cada rincón y no solamente digamos, de uniformados, sino también unidades especializadas encubiertas, también la unidad antimotines, antiexplosivos, y obviamente esto tenía presencia la agencia del FBI y del servicio secreto que se encargó de traer al expresidente desde su casa acá en Nueva York, en la Torre Trump, hasta la corte en el sur de Manhattan. Pues Ángela, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, estamos muy pendientes con tu crónica. Claro que sí, un fuerte abrazo para ti también. Gracias. En nuestro tema de la semana, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, conmemora 75 años de su creación y exhorta a los gobiernos en invertir más en los sistemas de salud para que las familias gasten menos en su recuperación. Está próxima la celebración de los primeros 75 años de la Organización Mundial de la Salud y para conmemorarlo la institución decidió compartir un mensaje para el público y otro para los gobiernos. A la gente nos dice que con el enfoque de la salud para todos, busca que todas las personas gocen de buena salud porque es un derecho humano, aunque también reconoce que hay tareas muy grandes por resolver, mientras que a los gobiernos los invita a invertir más en sus sistemas de salud para que las familias gasten menos en su recuperación. Para la OMS, este aniversario es una oportunidad de recordar los éxitos y a la vez motivar acciones que hagan frente a los retos sanitarios. En su documento 7+5 logros en pro de la salud de todos en todas partes, incluye los logros obtenidos en este tiempo, como sus campañas de vacunación que han evitado entre 3 y 3.5 millones de muertes anuales, el control de enfermedades infecciosas como la viruela y que el mundo está a punto de erradicar otras enfermedades devastadoras como la poliomielitis. Hace mención de su presencia en primera línea durante las grandes emergencias sanitarias, desde el cólera hasta el COVID-19. Resalta también su trabajo durante las guerras, cumpliendo misiones peligrosas en zonas de conflicto. Destaca que ha tenido una labor importante en el fomento a la lactancia materna, así como el control del tabaco, y que se mantiene actualizada en las necesidades de la población. Por ejemplo, en estos momentos, el cambio climático es la mayor amenaza para la salud de la humanidad. Por eso promueve cambios a fin de controlar mejor los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente y sus consecuencias. Otro de los mayores logros que destaca la organización está relacionado con la supervivencia de más madres y niños, gracias a que hay más profesionales calificados para atender partos y hay más vacunas infantiles, una atención integral. Apenas en 2019 creó la nueva división científica que es parte de su agenda de transformación y llegó en el momento preciso para ayudar a hacer frente a la pandemia de COVID-19.
En este 75 aniversario, la Organización Mundial de la Salud quiere dejar claro que continúa a la vanguardia, velando porque nuevos productos e instrumentos beneficien a las personas que los necesitan. Pues bueno, desgraciadamente el COVID no se ha ido, no hay que bajar la guardia. La Secretaría de Salud informó que del 26 de marzo al 1 de abril el promedio diario de casos de COVID fue de 1,286 con 93 muertes. La cifra total alcanzada durante la última semana fue de 17,094 contagios. Esto elevó la cifra de casos acumulados a 7,544,979. Oficialmente el número de personas muertas por la enfermedad ya es de 333,542. De acuerdo con cifras del informe quincenal de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud, al corte del 3 de abril se sumó una defunción a consecuencia de la viruela símica para un total de 5 muertes. México acumuló 3,956 contagios, 19 nuevos casos en los últimos 14 días. El 97% de los contagios ocurre en hombres. En el grupo de 30 a 34 años, el más afectado. Orientación sexual de los casos confirmados, el 48,45 son personas gay, 30,1 fueron hombres que tuvieron sexo con hombres y 14,3 fue de heterosexuales. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, por supuesto, le tenemos mucha más información. En esta época es muy tradicional la Pasión en Iztapalapa y le vamos a estar reportando desde ahí con toda la información. Así que no se vayan, ya volvemos. Un ataque a balazos en contra de policías de la Fiscalía General de Michoacán desató una intensa balacera en Morelia. Hasta el momento, 6 detenidos. Así fue como 2 policías de la Fiscalía General de Michoacán fueron atacados con armas de grueso calibre por un grupo de civiles. El enfrentamiento, que duró alrededor de 1 hora, se dio en el fraccionamiento Misión del Valle, ubicado en los límites entre los municipios de Morelia y Tarímbaro, mientras los agentes realizaban labores de investigación. Los policías recorrían las calles del fraccionamiento cuando se percataron de la presencia de civiles armados, quienes, para evitar ser detenidos, agredieron a los policías, que intentaron repeler la agresión, pero fueron superados por los sicarios. Mientras los pistoleros huían, a través de la radio, elementos de seguridad pública estatal solicitaron apoyo a corporaciones policiales federales y confirmaron la muerte de los agentes. Necesito apoyo, necesito aquí en Misión del Bache. Estoy con 2 elementos caídos, por favor. Al escuchar las detonaciones por arma de fuego, habitantes de la zona corrieron para ocultarse de las balas, mientras que comerciantes de negocios cercanos se tiraron al piso. Las detonaciones por arma de fuego se escuchaban a varios metros a la redonda, al momento que elementos de la Guardia Nacional y Estatal arribaron al lugar en apoyo al personal de la Fiscalía Estatal. Los agresores, que se ocultaron en una vivienda, lugar desde donde realizaron detonaciones por arma de fuego contra los policías, quienes respondieron la agresión. Tras poco más de 10 minutos de intercambio de balas, la Guardia Nacional logró detener a 7 sicarios pertenecientes al grupo Cártel Jalisco Nueva Generación y decomisarles armas de grueso calibre, cargadores, cartuchos y equipo táctico. El enfrentamiento originó el temor en la población y las calles del fraccionamiento Misión del Valle lucían vacías. Con información de corresponsales, Imagen. Mire, ya comenzaron las vacaciones de Semana Santa, muchos están descansando, pero seguro pasan mucho tiempo allí en la internet. Ponga atención. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales advirtió que los datos proporcionados a través de las redes pueden ser mal utilizados y traer consecuencias graves a las personas. Según la última encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en hogares realizada por el INEGI, 35 millones de usuarios son jóvenes, de ellos 31 interactuaron en WhatsApp, 30 millones en Facebook, 17 en Instagram, 14 en Messenger y 12 millones en YouTube. En este contexto, el INAI recomienda evitar o contactar usuarios desconocidos o con los que no se tenga relación.
Y mire, en la alcaldía de Iztapalapa ya está todo listo para la 180ª representación de la Pasión de Cristo. Y está mi compañero Atalo Mata. Querido Atalo, adelante. ¿Cómo estás nuevamente, Paco? Muy buenos días. Pues si de cosas interesantes hablamos, fíjate que habrá gente quizá que sí conozca y sepa del origen de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Habrá quien no lo sepa y ahorita mismo lo vamos a informar porque entrevistamos a una historiadora, cronista de Iztapalapa, que habló del tema de este origen hace 180 años. Muy interesante, veamos. Fue una fuerte epidemia de cólera en el año 1833 la que originó la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Los pobladores suplicaban al Señor de la Cuevita los ayudara a erradicar esta enfermedad. Podemos entonces imaginarlo lo que la epidemia en aquella época fue, con la carencia de todos estos adelantos científicos, médicos, con la falta de medicinas, con la falta de médicos, y por eso fue también tal mortandad. Había poblaciones que totalmente desaparecían, ¿no? No había quien enterrara al siguiente muerto. El relato del Señor de la Cuevita se centra en una peregrinación que llegó desde Oaxaca. Traían justamente cargando esta imagen para repararla en la Ciudad de México. Les agarró la noche con lluvia y decidieron resguardarse en una cueva del Cerro de la Estrella. Se resguardan y al día siguiente que van a continuar su recorrido, pues resulta que la imagen no la pueden mover de lo pesada que está. Los mismos nativos de aquí de Iztapalapa ayudan a los peregrinos para tratar de moverla y no se puede mover. Finalmente, y después de tantos esfuerzos, ellos entienden, o así lo interpretan, que la imagen se quiere quedar aquí. Las cuevas tenían en antaño un simbolismo religioso en el México prehispánico y el próximo 3 de mayo se estarán festejando 300 años de la llegada a Iztapalapa de esa imagen del Señor de la Cuevita que representa a un nazareno de tamaño real. Cada año acuden miles de personas, turistas nacionales y extranjeros. Dicha representación ya tiene el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Alcaldía, también de la Ciudad de México y del país, y próximamente se estará buscando esta calificación a nivel internacional por la UNESCO. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Paco, y al paso de los años, pues este espectáculo cultural lleno de fe, pues se ha vuelto emblemático, no solo un orgullo para los que viven en Iztapalapa, sino para todos los mexicanos, que pues a nivel internacional ya está atrayendo los reflectores y próximamente mucho mejor. No sabemos cuánto tiempo llevará este reconocimiento, obtener este reconocimiento de la UNESCO, pero eso se está buscando por parte de las autoridades, no solo de Iztapalapa y de la Ciudad de México, sino de toda la República Mexicana. Muy bien, gracias, querido Atalo. Buenos días, hasta luego, Paco. Buenos días. También mi compañero José Antonio García está en Iztapalapa. Nos estamos enlazando con él. Querido José Antonio, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Efectivamente, bueno, pues nosotros también nos hemos desplazado aquí a la zona de Iztapalapa. Estamos en la Macroplaza, aquí en el Jardín Cuitláhuac, donde, bueno, pues estos son los escenarios principales donde se llevará a cabo la escenificación. Y bueno, como podemos observar, ya en estos momentos se encuentra resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de esta misma forma también, bueno, pues se han colocado estas vallas metálicas para delimitar el paso aquí hacia la zona de los escenarios principales. Y bueno, pues las actividades aquí en este lugar darán inicio el día de mañana a las 14 horas con esta procesión que tiene pues prácticamente una misma ruta que la que se siguió el domingo de Ramos. La gente de los 8 barrios aquí de Iztapalapa saldrán
hacia la parroquia del Señor de la Cuevita a las 2 de la tarde y posteriormente por la tarde-noche dará inicio el lavatorio de pies y posteriormente pues la entrega de Jesús. Y ya posteriormente el día viernes pues aquí en este lugar se llevará a cabo el juicio de Jesús y posteriormente pues aquí también estarán saliendo hacia el Vía Cruz, hacia el Cerro de la Estrella. Así es que bueno, pues así está en estos momentos aquí la zona del Jardín Cuitláhuac, resguardado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que en todo el evento pues estarán participando aproximadamente unos 3,000 policías para resguardar la seguridad de todas las personas que asistan aquí en este lugar, que se estima que sean pues unas 2 millones de personas aproximadamente. Y bueno, pues también estarán trabajando el personal de la alcaldía, 2,000 trabajadores que estarán apoyando aquí pues, en toda la logística. Paco. Muy bien, te agradezco mucho, querido José Antonio. Un abrazo, hasta luego. Dos de vuelta, gracias. Quique Villanueva, adelante, Quique. Gracias, Paco. Hace una década, el profesor de Ciencias Informáticas Steven Schiena y su equipo de trabajo de la Universidad de Stony Brook en Nueva York crearon para Google el primer programa en donde un algoritmo con base en opiniones, búsquedas como Wikipedia, popularidad, relevancia en la red, reputación y libros publicados sobre diversas figuras determinaba quién era el personaje más importante de la historia. Desde aquel 2013 y hasta la fecha, el primer lugar lo sigue conservando Jesús de Nazaret, quien sigue manteniéndose como el personaje histórico que más impacto ha tenido en la humanidad, sobre todo porque es con quien con los años no deja de ser recordado por diversas áreas, aunque hay quien señala que esta lista puede ser subjetiva. Lo cierto es que el predicador y líder religioso que según las escrituras murió crucificado en Jerusalén a los 33 años de edad, se ha convertido en la figura central del cristianismo y sigue siendo la figura más influyente de la sociedad occidental, sin importar que las personas sean creyentes o no. Pero ¿con quién comparte esta lista? En ese entonces, luego de Jesús, el segundo puesto lo tenía Napoleón, seguido de Mahoma. El cuarto era para William Shakespeare y el quinto para Abraham Lincoln. ¿Quién estaba en el lugar sexto? Estaba George Washington, en el lugar número 6, a ver si le podemos cambiar. En el lugar 6 estaba George Washington, en el séptimo estaba Adolfo Hitler, Aristóteles estaba en la octava posición, mientras que Alejandro Magno estaba en la novena y Thomas Jefferson en la décima. ¿Ya se dieron cuenta cuántos presidentes estadounidenses están? Bueno, estos son datos buenos, pero también hay otros más interesantes. Por ejemplo, vean nada más, la mujer más destacada era la reina Isabel, que estaba hasta la posición número 13. Leonardo da Vinci lo pasaron para el 29. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con los músicos? Con los músicos también se da algo bien interesante. Mozart estaba en el lugar 24, Beethoven en la segunda posición en el lugar 27, mientras que Bach estaba en el 48. Pero no solo están los personajes clásicos, también están algunos artistas contemporáneos. Por ejemplo, Elvis Presley, el rey, se iba a la posición 69. Madonna iba a la 121. Bob Dylan tenía la 130 y John Lennon la 162. Recordemos que por esos años 2013 Michael Jackson no le estaba pasando muy bien, entonces lo dejaron fuera. Y bueno, en cuanto a los políticos contemporáneos de aquella época, Barack Obama estaba en el lugar 111 y Nelson Mandela en el 356. Pero Paco, ¿qué te parece si ahora le preguntamos a ChatGPT, que es el actual, a ver qué es lo que nos va a decir? Pacheco. Además, antes de que nos lo quite, ¿no? Porque en una de esas ya ves que en China... Oye, ¿quién es el más influyente en México? Ahorita mira, si quieres vamos si podemos tener un reflejo de la pantalla y le vamos a preguntar, ahorita vamos a hacer cuál es el personaje que nos dé las características de cuáles son los 10 personajes. Ah, mira, aquí. Esto es como me siento como Beto el Boticario. Todo está bien, y ahorita que lo hacemos al aire, resulta que falla. Tatatiu. Exactamente. Vamos a darle tiempo. Ahí está otra vez. Lo bueno es que al fin el tiempo en tele el tiempo es oro. Ahí está, mira. ¿Sabe qué? Con base en las ¿se lava los dientes? Ahí está. ¿Qué shampoo utiliza? Se dice que es difícil, que cuáles son las características, pero bueno, te da un decálogo de quiénes son. Jesús de Nazaret sigue siendo el más popular, Mahatma Gandhi es el segundo, Buda es el tercero, Napoleón el cuarto, William Shakespeare, Alejandro Magno. De entrada, el chat siempre se justifica. Sí. Siempre la pregunta es difícil, siempre dice lo mismo. A ver, y ahora me dices los más famosos de México, ¿no? De México. Ahora, lo que pasa es que creo que aquí somos como que muy de tiempo, ¿no?
Lo que pasa es que lo tienes que especificar. Si no te va a decir, no te puedo decir que su popularidad busca. Ok, va. Ajá. Frida Kahlo es la primera. Imagínate, somos una lista en donde la mujer es la que inicia la lista. Qué interesante. Diego Rivera, Emiliano Zapata, Benito Juárez, que me suena un poquito. Te voy a decir Octavio una cosa, Paz. querido chat. Esto no es político, pero en la viste? presidencia les vas a caer súper gordos. Noveno lugar, Vicente esto Fox. De verdad está aquí en la Sí, sí, computadora. Les vas a caer súper gordos. Es más, en este momento estoy convocando a todas las hordas de las redes sociales para que le partan el... Porque, ojo, Paco, el esto chat es bien importante. GPT. Lo estamos basando en popularidad, en búsquedas, en opiniones, en relevancia y en reputación, ¿eh? Yo ¿sabes qué? Creo que eres un chat GPT conservador. Yo creo que los que están trabajando Chat en las redes fifí. sociales desde Palacio Nacional no están haciendo algo bien porque aquí se está reflejando. Sí, la verdad es que todo lo que han gastado en dinero, wow, la verdad es que estoy bien sorprendido, ¿eh? O sea, yo me imaginaría que hubiera sido el primer personaje Andrés Manuel López Obrador. Y... A ver, vamos a ponerle. ¿En qué número de popularidad? Y ahí va, Quique. ¿Se fijan? También es un reaccionario. Mírenlo, aquí está trabajando, es un conservador. Popularidad pondrías al presidente López Te va a decir Obrador. que es muy complicado. No sé, digo, a ver. Varía en función de diferentes factores. Es lo que dice. Sí, a mí no me sí, metan, sí, yo sí. soy una computadora. Especialmente sus seguidores y también enfrentar críticas y controversias. A ver, ya ponlo, carajo. Sí. Del top 10 de los personajes más conocidos. Sin embargo, es importante. Entonces. A ver, ¿y por qué no estaba arriba? Exactamente, ¿no? O sea, bueno, está bien interesante. La verdad es que les dejo a este conservador fifí. Adiós. Adiós. Fue la inteligencia artificial. Es un conservador. Pero bueno, no. Oye, Roberto. Eres malo, Teresa. Sí, ¿por qué no le pones... ¿Cuánto es el tiempo promedio de una relación de Marlene Stahl? Ay, ya, eso vine. Ya vamos a despedir el programa. Ponlo. ¿Cómo A están ver, los Quique, de DPC? Según las nanopartículas, dice que... No, pues... A ver, ponle, Quique. A ver, no tengas miedo. Si ya pusiste ayúdame. lo del presidente y ya quedaste mal. Pero eso es más fácil. Este conservador, Eso es más asqueroso, fácil, fifí. eso es más fácil. Sí, eres bien. A ver, ponle. A ver, ver, ¿qué opinión tienes de Marlene Stahl y sus relaciones? Voy a decir, ¿quién es Marlene Stahl? No. La buleada de Paco Sea. Seguro. Oigan, Ya, señores, mejor. te van a decir algo porque hay gente en redes que no le gusta que me estés molestando. Estoy tan preocupado. Ya nos vamos, ¿no? A ver, por favor. ¿sí lo vas a poner o no, Quique? Sí, pero es que estoy Uy, no, de aquí que se meta. Quique no sabe No, escribir. pero mira, Robert nos va a mandar ahí una nota bien interesante de deportes. ¿Dónde estabas, hijo? Vente, López Olvera. A ver, la verdad es que Poncho está solito, no hay nadie allá a su lado. Estoy solito. Poncho. ¿Se ha portado mal, Poncho? ¡Despierta, Poncho! ¿Cómo están, hombre? Qué gusto saludarlos. No estoy solito. Bueno, estoy solito, pero aquí con esta bola de vividores que trabajan aquí Sí son, en confirmo. DPC. Entonces sí me siento pues bien acobijado con el staff. Qué gusto saludarlos. Oye, se llevan pesadón, ahí. Oigan, ¿quieres hacer bárbaros. una respuesta? A ver, Poncho, espera, esto es muy importante. Es muy importante. ¿Qué es lo de la relación de...? Paren las prensas, Poncho. A Lo ver, siento, por favor, como la de 8, modelo la de 8. lenguaje no tengo información en tiempo real sobre la vida personal de Marlene Stahl. Además, no es apropiado ni ético especular o difundir rumores sobre la Aprende, duración de las agente, relaciones pérdate. de las personas sin tener pruebas o información confiable. Ah, pero sí Función- puedes opinar del presidente, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Ajá. Porque el ¿verdad? Ahí sí. presidente es- Sí. Ahí Conductor fifí. Ya le voy a poner, ya en serio. Gracias, Poncho. Bonito programa. Oye, mi bonito Paco, día. digo, yo soy medio daltónico, pero ¿estamos vestidos iguales o no? Sí, Tienes parecido. un gustazo, man. ¡Qué bárbaro! Deberíamos de Pero hacer tú un guapo, programa Poncho, tú juntos. Mira guapo. nada más, íconos de la moda. Un Puma, abrazo muy a todos. Puma, Poncho. Muchas gracias a nuestros amigos de SEA Programón. No se lo pierdan.